Antes de que empiece esta historia, quiero invitarte a algo simple pero poderoso. Mírale los ojos a tu mascota, ese ser que te espera, te entiende sin palabras y jamás te juzga. Y si hoy fuera invisible, y si nadie más lo notara. Esta historia es para quienes han sentido el peso de la soledad, para quienes alguna vez pensaron que ya no servían. Y también para aquellos que creen que el amor puede llegar cuando menos lo esperas. Si alguna vez un animal tocó tu corazón, suscríbete al canal, dale like al video y comparte este relato, porque historias como esta merecen ser escuchadas. Ahora sí, escuchemos lo que el silencio nos quiso contar. La construcción era un monstruo de concreto que crecía sin pausa. Cada mañana, los trabajadores llegaban con el sol aún rascando el horizonte, sus botas cubiertas de polvo y las espaldas ya dobladas por la rutina. No había música ni bromas, solo órdenes, máquinas y la vibración constante del suelo. En medio de ese caos funcional existía algo que todos evitaban mirar, una sombra encorvada junto a un viejo saco de cemento justo al lado de la revolvedora. Era un perro, marrón, grande, sucio. El tipo de perro que nadie adopta. No tenía nombre, ni voz, ni futuro. Su cuerpo temblaba sin parar, aun cuando no hacía frío. Estaba encadenado con un pedazo de cable grueso, oxidado, que le cortaba el cuello con cada movimiento. Lo llamaban el guardián, aunque ya nadie recordaba qué cuidaba. Algunos decían que llevaba ahí desde el inicio de la obra. Otros que apareció un día y simplemente no se fue. Pero la verdad era más cruel. Ese perro que una vez corría entre montañas de grava y ladraba con entusiasmo al paso de cualquier extraño, había sido útil, hasta que dejó de serlo. Ahora era una presencia incómoda, un estorbo. Y aunque ninguno de los obreros hablaba de él abiertamente, todos sabían que alguien, el capataz Ernesto, se encargaba de mantenerlo a raya. Y mantenerlo a raya significaba lo que ya todos sospechaban, pero nadie decía golpes, gritos, sed. Capitán, aunque aún no tenía ese nombre, ya no esperaba comida ni caricias. Solo deseaba pasar desapercibido, que el día acabara pronto, que el dolor cediera un poco por las noches. Vivía del olvido, respiraba con miedo. Y en todo ese panorama, lo más doloroso era lo que no pasaba. Nadie hacía nada. A varias cuadras de la construcción, en una colonia que parecía detenida en el tiempo, vivía doña Lupita. Tenía el cabello blanco recogido en un moño imperfecto, una espalda encorvada por los años y una rutina más precisa que un reloj. Cada martes salía con su bolsa de mandado verde con flores bordadas y caminaba 3 calles hasta el mercado. No hablaba mucho, saludaba con la cabeza, compraba lo justo. Desde que murió su perro Benito, hacía ya casi 6 años, Lupita no dejaba que ningún otro animal se acercara a su casa. Decía que no podía volver a encariñarse, que el dolor era demasiado cuando se iban. Así que se quedó sola, con sus plantas, su radio y una libreta donde escribía pequeños cuentos que jamás mostraba a nadie. Pero ese martes algo cambió. No fue un evento grande, ni un presentimiento claro. Solo se distrajo. Al llegar a una esquina, en vez de girar hacia el mercado, siguió recto. Tal vez por un ruido o por una ráfaga de viento, quizás por el silencio. Lo cierto es que llegó a una calle que no pisaba desde hacía años. Una calle llena de polvo, con un edificio a medio construir al fondo. Y fue entonces cuando lo vio. Primero, no fue al perro lo que notó, fue la escena. Un hombre con casco amarillo y chaleco fosforescente levantando la voz. Un tubo de plástico en la mano, un gesto de rabia contenida. Y al final de la cadena, ese perro inmóvil, encogido, con los ojos clavados en la tierra, como si ya no esperara nada. Lupita se detuvo en seco. Sintió un nudo en el estómago. No sabía si era indignación, pena o memoria. Recordó a Benito,
Recordó su olor, su forma de apoyarle el hocico en las piernas cuando ella lloraba en silencio, y sin pensarlo, caminó hacia la escena. No dijo una palabra, solo se agachó con esfuerzo. Su rodilla crujió al tocar el suelo y extendió la mano. El perro no la lamió, no se acercó, pero tampoco se alejó. Y en ese mínimo gesto, algo profundo ocurrió. Fue como si una grieta se abriera en el tiempo, un pacto silencioso. Ella entendió, sin palabras, que no podía dejarlo ahí. Lupita no volvió directamente a casa. Regresó por el camino más corto, pero sus pasos eran más lentos que de costumbre. Dejó la bolsa de mandado vacía sobre la mesa y se sentó en silencio, mirando por la ventana. Tenía la mano temblando y el corazón latiendo como si acabara de subir corriendo una colina. No sabía exactamente qué haría, pero sí sabía algo. No podía olvidarlo. No después de haberlo visto, no después de ese gesto inmóvil de resignación. Esa misma tarde rebuscó entre sus cosas viejas. Encontró una manta con agujeros, una cuerda de tender ropa, un botecito de agua de plástico que usaba cuando Benito estaba enfermo y una olla con frijoles que aún estaban tibios. Metió todo en una bolsa de tela y salió sin decir nada. Cuando llegó a la obra, el ruido era menor. El turno estaba por terminar. Algunos obreros fumaban, otros ya se habían ido. Nadie la detuvo, nadie le preguntó qué hacía, solo caminó directo hacia él. El perro seguía en el mismo lugar, en la misma postura, como si las horas no hubieran pasado. Tenía una mosca en el ojo y el hocico cubierto de polvo. Cuando la vio, alzó apenas una ceja. Lupita se arrodilló otra vez, esta vez sin prisa. Sacó el trapo, lo extendió sobre el suelo, puso el agua delante de él. Luego rompió una tortilla en pedacitos y los dejó caer junto a su pata. El perro no se movió de inmediato, solo la miraba. Luego, con un esfuerzo visible, estiró el cuello y lamió una gota de agua. Lupita sonrió. No dijo nada, pero dentro de ella algo se aflojó. De pronto, una voz fuerte la interrumpió. ¿Y usted qué hace aquí? Era Ernesto, el capataz. Se acercaba con el ceño fruncido y las manos en los bolsillos. No le estoy haciendo daño, dijo Lupita con calma. Ese animal es peligroso, no se meta. Pero ella no se levantó. Lo miró a los ojos y replicó sin alzar la voz. Lo peligroso es acostumbrarse a tratar así a quien no puede defenderse. Ernesto no respondió. Se dio media vuelta y se fue. Lupita esperó unos minutos más. Acarició la oreja del perro, él no se apartó. Y prometió, en voz baja, mañana vuelvo. Volvió al día siguiente. Y al otro también. Siempre a la misma hora, con la misma manta, el agua fresca, las tortillas con frijoles. Al cuarto día, el perro la esperaba con la cabeza alzada. No ladraba, no saltaba, pero sus ojos, antes opacos, empezaban a recuperar algo que se parecía a la vida. Lupita comenzó a llamarlo Capitán, aunque no sabía por qué. Tal vez por ironía, tal vez porque, en el fondo, sentía que aquel ser vencido aún podía guiar a alguien. Una tarde, al llegar, lo encontró con una herida en el costado, seca, maltratada. Comprendió que no podía esperar más. Esa noche no durmió. Al amanecer, preparó un termo con café, una bolsa con arroz cocido y tomó la cuerda más resistente que tenía. Regresó a la obra con el cuerpo tembloroso. No vio a nadie, solo al perro, encadenado como siempre, sin pedir permiso, sin dudar, se agachó y comenzó a soltar el cable del cuello del animal. Estaba incrustado. Sangró, pero Capitán no se quejó, no se movió. Cuando por fin lo liberó, él quedó quieto, mirándola. Entonces, Lupita lo envolvió en la manta, lo cargó en brazos, a duras penas, y empezó a caminar. Los vecinos la vieron pasar. Algunos se rieron, otros murmuraron. Una mujer le dijo, «Doña Lupita, ese perro ya no sirve, va a gastar dinero en vano». Pero ella no respondió, porque cuando uno ha visto a alguien sufrir en silencio,
y has sentido su alma tocar la tuya. No hace falta justificarse. Llegó a la clínica comunitaria con los pies hinchados y la espalda destruida. Veterinarios la miraron con escepticismo. Lo acostaron en una camilla improvisada. Le tomaron la temperatura. El diagnóstico fue claro: desnutrición, infección avanzada, signos de maltrato prolongado y, lo más difícil, un estado de coma emocional. Uno de los médicos le dijo con tristeza: no creo que despierte, ya está muy roto por dentro. Pero justo cuando Lupita le tomó la pata para despedirse, ocurrió algo. Un movimiento leve, una lamida, apenas perceptible, pero suficiente. Ella no lloró, solo apretó la mano con más fuerza y susurró como quien reza: gracias por no rendirte. En los días que siguieron, Lupita se convirtió en una figura constante dentro de la pequeña clínica. No tenía formación médica, pero ofrecía lo que ningún profesional podía dar: presencia. Se sentaba junto a Capitán desde que abrían hasta que la noche obligaba a cerrar. Le hablaba en voz baja. No le decía cosas grandes ni promesas vacías. Le contaba cómo crecían sus geranios, qué receta había preparado esa mañana o cuántos pasos había logrado dar sin bastón. Le hablaba como se le habla a alguien que se ama. Capitán no reaccionaba. Su cuerpo seguía flácido, su respiración apenas audible. Pero había una cosa distinta. Ya no temblaba. Su rostro estaba en calma, como si por fin supiera que nadie lo iba a golpear. Los médicos no lo entendían. Algunos sugerían dormirlo para evitarle sufrimiento. Pero Lupita no accedía. Mientras respire, sigue luchando, decía, con una convicción que no dejaba la discusión. Y entonces, una tarde cualquiera, ocurrió. Lupita estaba repasando los nombres de los vecinos en voz alta, como solía hacer para ejercitar la memoria, cuando notó algo. Un leve movimiento en la cola. Se acercó con cuidado, temiendo que fuera un reflejo, pero no. Capitán abrió un ojo, lento, cansado, y luego, muy despacio, parpadeó. «Ahí estás», susurró ella con una mezcla de alegría y miedo. Ese día no durmió. Se quedó sentada vigilando cada respiro, cada gesto. Lo vio girar el cuello. Lamió por primera vez el plato de arroz. Aún no podía levantarse, pero sus ojos ya buscaban. Volver a mirar era para él un acto de valentía. La historia de Capitán comenzó a circular sin que Lupita lo supiera. Una joven voluntaria de la clínica tomó una foto y la subió a redes sociales, acompañada de una frase simple: «A veces, el amor es la única medicina». La imagen se hizo viral en la comunidad. En pocos días, empezaron a llegar personas que querían ayudar. Algunos traían cobijas, otros latas de comida, peluches, incluso remedios caseros. Una niña le dejó su osito favorito en la camilla. Lupita estaba abrumada, pero agradecida. No estaba acostumbrada a recibir atención, mucho menos aplausos. Lo único que pedía era que, si venían, vinieran en silencio. Capitán comenzó a ganar peso. Primero comía solo si ella estaba cerca. Luego, ya no necesitaba que le hablaran para mover la cola. Pronto empezó a apoyar una pata, después la otra. A los 17 días caminó 3 pasos. A los 20 se asomó por primera vez a la ventana de la clínica. Los veterinarios no podían creerlo. Un médico joven, que al principio había dicho que no había esperanza, ahora lo acariciaba cada mañana y le decía: «Eres más terco que tu humana». Pero con la recuperación también vinieron los miedos. Una mañana, mientras Lupita le limpiaba las orejas con cuidado, una enfermera entró con gesto serio. «Doña Lupita, llegó un hombre preguntando por él. Dice que es su dueño». El silencio en la sala se volvió espeso. Capitán, como si comprendiera, se encogió un poco. «¿Cómo lo llama?», preguntó Lupita. «Rambo. Dice que se llama Rambo». Lupita respiró hondo. No se llama así, nunca más. Y supo en ese instante que la batalla aún no había terminado.
Ernesto llegó a la clínica con la seguridad de quien cree que todo le pertenece. Llevaba una gorra sucia, los pantalones manchados de pintura y un sobre arrugado con supuestos documentos de propiedad. Decía que el perro era suyo, que lo había cuidado desde cachorro, que se lo habían robado. Pero los voluntarios ya sabían parte de la historia. Algunos lo reconocieron de las fotos. Una joven lo enfrentó. ¿Cuidarlo? Si lo hubieras cuidado no estaría como llegó. Ernesto se puso tenso, levantó la voz, exigió ver al perro. Capitán estaba en una sala apartada, recostado sobre una camita nueva con dibujos de huesos. Al escuchar el alboroto, levantó la cabeza, alerta. Cuando Ernesto entró, se detuvo en la puerta. «Rambo, ven aquí», gritó. Capitán no se movió, ni un músculo. Solo lo miraba, con los ojos muy abiertos, como reconociendo algo que ya no quería ser suyo. Ernesto insistió. «Rambo, soy yo. Vamos a casa». Entonces ocurrió algo inesperado. Capitán se levantó lentamente, caminó unos pasos, pero no hacia él. Dio media vuelta y se escondió detrás de la pierna de Lupita, temblando levemente. Esa imagen lo dijo todo. El veterinario jefe tomó nota. Se activó el protocolo legal de la clínica para casos de maltrato. Reunieron los informes médicos, las fotos, los testimonios de voluntarios y vecinos. También las imágenes del perro en la obra, encadenado, con marcas visibles en el cuerpo. Ernesto gritó. Amenazó con abogados, dijo que lo necesitaba para cuidar el taller, que el perro no servía sin él, pero nadie lo escuchaba ya. El mundo alrededor había cambiado. Lupita permanecía en silencio, con la mano firme sobre el lomo de Capitán. Él respiraba con dificultad, pero no se apartaba. Ya no necesitaba escapar. Sabía que ella no lo dejaría. Los días siguientes fueron una espera tensa. El caso fue evaluado por la Unidad de Protección Animal del municipio. Hubo entrevistas, llamadas, incluso una visita de inspección a la antigua obra. Todo coincidía con lo que Lupita había contado. Mientras tanto, Capitán seguía recuperándose. Ya caminaba con firmeza, comía sin ayuda y dormía con el hocico apoyado sobre su almohada como un cachorro. Una tarde, un funcionario se presentó en la clínica con un sobre oficial. Buscó a Lupita y le entregó un documento. Ella lo leyó en silencio, luego lo dobló con cuidado y lo guardó en su bolso. Capitán estaba acostado a su lado. Ella le acarició la oreja y le dijo bajito, como quien lee un cuento. «Ya está, eres libre». El documento decía que, por condición médica, negligencia comprobada y elección voluntaria del animal, Capitán no sería devuelto a su anterior dueño. Quedaba bajo la custodia legal de doña Lupita. El día que lo dieron de alta, llovía suave. Los vecinos salieron a mirar a la mujer del moño blanco caminando por la calle con un perro a su lado. Él llevaba un collar azul, nuevo, y caminaba sin apuro, olfateando las plantas. Entró a la casa como si la conociera, se acostó junto al sillón y suspiró profundo. Lupita le preparó arroz con hígado, le mostró su libreta de cuentos, le puso una cobija con estampado de huesitos sobre la cama. Esa noche, mientras la radio sonaba bajito, Lupita miró por la ventana y pensó en todo lo que había pasado. Se sintió cansada pero viva. Capitán dormía con una pata apoyada sobre su pie. No era solo un perro rescatado, era una historia reconstruida. Dos soledades que se habían elegido, y en medio de una casa humilde, una lámpara encendida iluminaba el rincón donde el amor, por fin, se había quedado a vivir. En los días siguientes, la rutina cambió para siempre en la casa de Lupita. Donde antes reinaba el silencio, ahora se escuchaban pasos suaves, sacudidas de orejas, y el sonido característico del bebedero moviéndose. Capitán se adaptó como si siempre hubiera vivido allí. Sabía en qué rincón daba más el sol por la mañana, en qué momento Lupita hervía el café y qué tono de voz usaba cuando estaba triste.
Por su parte, Lupita también renació. Volvió a usar delantal, empezó a cocinar más de lo necesario, a regar las plantas con más cuidado. Retomó la costumbre de escribir en su libreta, solo que ahora no eran cuentos inventados, sino fragmentos de conversaciones con Capitán. Lo llamaba mi compañero, de alma vieja. Algunos días salían juntos al parque, otros simplemente se quedaban en casa mirando por la ventana. No necesitaban mucho para estar bien, pero no todo fue fácil. Capitán todavía tenía miedos, se sobresaltaba con ruidos fuertes. No le gustaba que los hombres se le acercaran de golpe. Cada vez que alguien levantaba un palo o una escoba, él retrocedía. Lupita aprendió a moverse con más suavidad, a explicarle las cosas, a darle tiempo. Un domingo, una vecina pasó a dejarle pan dulce. Al ver a Capitán en la sala, dijo con lástima: «Ay, doña Lupita, todavía se ve triste ese animal». Y ella respondió sin rabia, pero con firmeza: «No está triste, está recordando. Y eso también es parte de sanar», porque ambos sabían lo que era vivir con heridas. Y también sabían que sanar no era olvidar, sino vivir distinto con lo que uno lleva adentro. Pasaron los meses. Capitán ya no temblaba, ya no bajaba la mirada al ver extraños. Caminaba erguido, con el paso lento, un brillo nuevo en los ojos. Tenía uno que hablaba de calma, de pertenencia. Un día Lupita encontró una carta debajo de su puerta. Era de una escuela local que había leído sobre la historia de Capitán en redes sociales. Le pedían que fuera a contarla. Al principio dudó. Nunca le gustó hablar en público, pero algo dentro de ella dijo que sí. Llevó a Capitán con correa, bien peinado, con un pañuelo rojo en el cuello. Se sentó frente a 20 niños curiosos y contó todo desde el principio. Algunos lloraron, otros se acercaron a acariciarlo. Uno le preguntó si él hablaba, y Lupita, con una sonrisa suave, respondió: «No con palabras, pero dice todo con los ojos». Esa visita cambió algo en la comunidad. Los niños empezaron a llevar agua y croquetas a los perros callejeros. Un par de adolescentes organizaron una colecta para comprar medicamentos a la clínica. Y Capitán, sin saberlo, se convirtió en símbolo. Ya no era el perro encadenado, era Capitán, el que sobrevivió, el que eligió, volvió a confiar. En casa, las noches eran distintas. Lupita le hablaba como a un amigo, le leía fragmentos de su libreta, a veces le cantaba bajito. Él dormía con el hocico sobre su almohada, respirando en paz. Una tarde, mientras el sol se filtraba por la ventana y la radio tocaba un bolero antiguo, Lupita escribió una frase que luego pegó en la pared: «Cuando todo se rompe, aún podemos ser refugio para alguien». Y Capitán, desde el suelo, la miró como si entendiera, como si supiera que, aunque los huesos duelan y el pasado pese, todavía hay espacio para empezar de nuevo. Porque esa historia no fue solo un rescate, fue una reconstrucción, dos vidas encontrándose entre los escombros del olvido, y en ese cruce improbable nació un hogar.